Sí, es la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana y somos el capítulo panameño de Transparencia Internacional y soy la directora ejecutiva. Ahora sí. Bien, gracias por estar aquí con nosotros. Oye, el tema de la corrupción en ocasiones, que es el tema que ustedes tratan con mayor fortaleza, en ocasiones cuando veo las encuestas me preocupa porque no siento que el panameño se conecta, no siento que el panameño vea la corrupción como la principal causa de todos nuestros problemas. ¿Tú lo percibes así, Olga? Lastimosamente, ahí tienes toda la razón y creo que las encuestas que están saliendo, algunas como la encuesta de CIEPS, cuyo instrumento de encuesta es muy serio y creo que esa parte también hay que tomar en cuenta con las encuestas. Y es que la encuesta es tan buena como el método con que se hace la encuesta y el universo encuestado. Habiendo dicho eso, y no necesariamente estoy poniendo en duda todo lo que sale, pero sí estoy diciendo que cada vez que uno hace una encuesta, uno tiene que ir a buscar la nota metodológica y leerla para poder entender si lo que uno está leyendo realmente refleja una realidad en ese momento inmediato en que la encuesta se hace. Habiendo dicho eso, la última encuesta de CIEPS sí colocaba la corrupción como uno de los temas por las cuales tenía preocupación el panameño y recordar que una cosa es durante los periodos entre los ciclos electorales y otra cosa es cuando nos vamos acercando a las elecciones, lastimosamente, la percepción ciudadana cambia en todos los términos, incluyendo la corrupción también. Pero hay una encuesta reciente que circuló en la semana pasada y los inicios bueno, estamos al inicio de la semana, a la mitad de la semana, donde efectivamente la corrupción marcaba como de sexto o séptimo y casi con ningún porcentaje de preocupación. Y lo que estaba de primero en la preocupación de esta encuesta era la situación laboral y económica de las personas, que también se coincidía con lo que las personas contestaron, era la preocupación que tenían por el país, porque la encuesta preguntaba, ¿qué te preocupa por el país y qué te preocupa para ti? Y eso lo que refleja es la realidad de que no tenemos una recuperación económica real a nivel de ciudadanía. Panamá está de nuevo comenzando a mostrar esos macronúmeros, Álvaro, que esconden o diluyen una realidad en Panamá acerca de la desigualdad, acerca del ingreso, acerca del mercado laboral, y que lastimosamente no cala a la ciudadanía la conexión causal que hay entre el mal uso de los recursos públicos o el uso selectivo de los recursos públicos para favorecer unos pocos y su realidad económica, los servicios que recibe del Estado y su bienestar en general. Efectivamente, y te digo, las organizaciones que trabajamos en estos temas y los medios, yo personalmente en la fundación hemos intentado, no sé, al menos 6 métodos distintos de transmitirlo y logramos calar en ciertos grupos, en ciertos momentos, pero la sensación general, la cultura general, relega el verdadero impacto que la corrupción tiene. También creo que este gobierno particularmente, la administración 2019-2024, ha hecho un uso tan salvaje, tan, tan desigual de los recursos públicos, no solamente en haberse convertido en una gran agencia de empleo, de nombramiento de funcionarios acólitos o seguidores del poder, sino también en el endeudamiento público bestial que hemos tenido, y perdón el uso de las palabras, los adjetivos que me vienen a la mente, que no se corresponden con fortalecimiento de sectores económicos que hayan creado puestos de trabajo, infraestructura que mejore la inversión extranjera, un descenso formal en el Estado de Derecho y la rendición de cuentas. Entonces, sí, la corrupción en sus mil formas, que no es nada más un soborno directo, por ejemplo, que es o la coima, que es lo que el ciudadano común percibe como corrupción, efectivamente está haciéndonos una merma terrible a nivel estructural, a nivel económico y a nivel de la propia ciudadanía. Todos los candidatos a la presidencia
desarrollan un eslogan para llegar relacionado con la corrupción. Hemos escuchado cero corrupción, hemos escuchado entran limpios y salen millonarios, hemos escuchado aquí no habrá intocables, hemos escuchado de todo. Y muy bonitos los eslogan, pero hoy, Olga, me gustaría saber, ¿se puede, después de todas estas experiencias que hemos tenido donde la lucha contra la corrupción se queda en eslogan, identificar candidatos que tengan realmente un compromiso frontal para combatir la corrupción, cuando incluso vemos uno que dijo, el señor José Gabriel Carrizo, que la corrupción no se va a acabar, no se puede acabar, que se puede combatir, pero acabar no? Bueno, mira, estás poniendo de ejemplo al mejor ejemplo acerca del uso del lenguaje como un distorsionador de la realidad. Tú que has sido comunicador por tanto tiempo y analizas estos temas, sabes que el lenguaje tiene un poder increíble. La campaña del señor Carrizo se ha dedicado a vaciar de contenido la palabra transparencia, que es el antídoto, porque si lo piensas como una metáfora, lo transparente, lo que más luz tiene, lo que más limpio está, es lo que más te va a acercar a un servicio público íntegro. Lo opaco, lo que menos luz tiene, lo que está escondido, es lo que te va a acercar a un servicio público más corrupto. Este señor o el candidato vicepresidente, el vicepresidente actual, candidato del PRD, se ha dedicado a utilizar la palabra transparente una y otra vez para calificar la gestión de un gobierno que objetivamente ha sido muy opaca por distintas razones. Entonces, mira, te hago un antecedente. Tú recordarás que en el 2019, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, coincidiendo con el lanzamiento del Índice de Percepciones de la Corrupción Global de Transparencia Internacional, que se llama el CPI, lanzó un reto por la transparencia, es decir, un reto de cómo pelearla contra la corrupción a los entonces candidatos presidenciales, que eran 7, de los cuales 6 aceptaron. Todos firmaron, pusieron la huella, incluyendo el presidente Cortizo. Ahí había 32 compromisos que no requerían cambio constitucional para poder mejorar el entorno de transparencia que prevenga la corrupción y la lucha contra la corrupción cuando se da el acto corrupto. Bueno, ha sido muy poco lo que se ha cumplido de esos 32 compromisos por este gobierno. De hecho, realmente cumplido solamente 3 de 32. Y eso nos dejó a nosotros como experiencia no hacer parte de las promesas vacías de campaña. ¿Cómo podemos medir desde la ciudadanía si un candidato es o no es, tiene o no tiene voluntad real? A través de su plan de gobierno. Y un plan de gobierno real, porque ¿qué pasó en el 2019? Ninguno de los 7 candidatos presentó un verdadero plan de gobierno. Un plan de gobierno entendido no como una lista de promesas. Porque si tú me presentas un plan de gobierno que dice, vamos a resolver el problema del agua, punto 1. Punto 2, vamos a darle educación a todos los niños panameños. Punto 3, todos los jubilados tendrán un retiro digno. Ya, pues, estás haciendo una lista de deseos, estás haciendo una lista para el niño Dios o cualquiera que sea tu creencia personal. La manera de tener un plan de gobierno que te indique si hay verdadera voluntad o no es un plan de gobierno técnicamente correcto, con metas, recursos identificados, hitos a cumplir, fechas intermedias, resultados específicos que se buscan. Entonces, si nosotros vemos un plan de gobierno que lo tenga en los dos temas, los temas que mejoren la transparencia, que puedan prevenir los actos de corrupción y mejorar la rendición de cuentas por un lado, y por otro, el castigo certero de los actos de corrupción y de los funcionarios que están involucrados en los actos de corrupción, tendrías entonces una propuesta coherente y real. ¿No hay en este momento una propuesta coherente y real de los candidatos? No, yo no he visto ningún plan de gobierno todavía que contenga una propuesta que realmente sea detallada y que implique un entendimiento. Yo presumo que las propuestas van a venir. ¿Cuándo? Si quedan 70 días para las elecciones. Bueno, pero mira, la elección pasada nos pasó igual. Se iba llegando las elecciones y todo el mundo, o bueno, por lo menos nosotros esperando los planes de gobierno, y hubo planes de gobierno que se entregaron un par de semanas antes y consistían efectivamente en
un documento parecido, del que más nos acordamos, porque lo sacamos de vez en cuando nosotros y ustedes los medios, es el de 4 pilares y 1 estrella. Entonces, cada vez que uno saca ese paquín, porque no hay otra palabra para explicarlo, o ese listado, esa lista de objetivos difusos, que no tiene identificados recursos, metas, objetivos, logros intermedios y logros finales, entonces tú sabes que no es un plan de gobierno serio. Por otro lado, el índice de percepciones de la corrupción que publicó Transparencia el 30 de enero y que nosotros hicimos la explicación para Panamá el 1 de febrero en la Cámara de Comercio cuando lanzamos nuestro programa de voto informado. Este año el índice de corrupción puso a Panamá un punto más abajo todavía. De 36 bajamos a 35 sobre 100. Y en ese sentido, Panamá está siendo incluida y medida en el índice desde el año 2012. Y desde 2012 al 2023 solamente ha habido fluctuación de 3 puntos. 3 puntos hacia arriba, 2 puntos hacia abajo, 1 punto hacia abajo, 1 punto hacia arriba. Y estamos ahora mismo en el momento de más baja puntuación histórica que Panamá ha tenido. Y eso se debe precisamente a que cuando se analizan los elementos que deben estar integrados, especialmente, Álvaro, porque la corrupción no solamente se lucha persiguiendo al corrupto que ya cometió el acto corrupto, se lucha a través de la institucionalidad, de crear espacios de transparencia, rendición de cuentas. Y te voy a dar un ejemplo específico. Cualquier candidato que salga, que su plataforma dice revocar o presentar un proyecto de ley para revocar la ley 351 del 22 de diciembre del 22 de la Contraloría y regresar a la Contraloría a los estándares que tenía su ley orgánica, ya es un candidato que me está diciendo, tengo un compromiso real contra la corrupción y por rendir cuentas. Si hay un candidato que me dice, yo voy a mejorar el estándar de transparencia, en lugar de querer desmejorarlo, como trató esta administración con el proyecto de ley que fue retirado de la ley de transparencia, entonces ya yo veo un candidato que me va a estar diciendo algo específico. Entonces, yo creo que tenemos que buscar un poco, quienes vemos estas cosas más de cerca, la especificidad por parte de los candidatos. Ahora, y esta pregunta te la hago yo a ti, ¿cómo se complementa esto frente a la realidad de la necesidad económica de la ciudadanía? ¿Cómo puede un candidato hacer una propuesta donde busque la mejora del entorno económico de todos y pelee contra la corrupción? Yo creo, desde mi esquina, siento que eso sí está concatenado y tampoco lo estoy oyendo, porque ese mal uso de los recursos es una de las razones por las cuales estamos donde estamos y estamos como estamos. Otra promesa específica, que si la veo incluida en una propuesta de plan de gobierno, también nos dice que la persona sí se está acercando con seriedad a luchar contra la corrupción, es profesionalizar el servicio público. La desprofesionalización del servicio público que hemos tenido en esta administración, siempre la tenemos, porque ningún gobierno entra con la voluntad, ha entrado en las últimas 5 administraciones con la voluntad de hacer cumplir al pie de la letra la ley de carrera administrativa, crear un sistema de méritos, crear un servicio profesional civil. Aquí pasan las cosas más inauditas, instituciones, por ejemplo, que tuvieron al cambio de esta administración, instituciones que tuvieron cambio del 80% de su personal, en las cuales, por ejemplo, solo quedaron el personal de aseo y los choferes. Todo el personal técnico cambiado por personas nuevas, que entonces tienen que entrar a conocer la naturaleza del trabajo. Si nosotros vemos una candidatura que realmente se comprometa con crear un servicio civil por méritos, que el funcionario tenga estabilidad, que el funcionario tenga realmente maneras de él mismo poder denunciar los actos de corrupción que vea sin ser objetivo de represalias o de daños a su persona o a su familia, entonces estaríamos viendo un candidato que de verdad tiene voluntad de pelear contra la corrupción y mejorar la transparencia. Dos propuestas interesantes, le escucho, licenciada, buenos días.
en torno a Hola, la Luis. reestructuración o regresar a lo que era la Contraloría inicialmente y profesionalizar el servicio público. Y me permito hacer un par de comentarios en este punto, y es que con el cambio o con los cambios de gobierno vemos cómo las instituciones retroceden, porque como usted lo indicó, básicamente cambian todo el personal que durante 5 años se capacitó en distintos temas, que ya conoce el manejo, que ya conoce el procedimiento, y llega un nuevo gobierno y los nombramientos se dan a personas que quizás tienen que empezar a formarse, que les lleva tiempo formarse para poder abordar las funciones del puesto o las características y cualidades que necesita el puesto para el que lo nombren. Dicho esto, estamos en una coyuntura especial, a pocos días, 70 y tantos días para una elección. Y me quedo con 2 frases que le escuché al doctor Bernal. Y me preocupa que este sea el escenario para elegir el próximo 5 de mayo. Reacciones emotivas, fanatismo desbordante en lugar de propuestas. Sin embargo, ante la ausencia de propuestas que usted nos ha comentado a lo largo de la entrevista que existen en los candidatos que tenemos para la próxima elección, ¿cómo se relaciona el ciudadano común con el tema de la transparencia? ¿Realmente rechazan el no tener transparencia en las instituciones como tal? Y se lo pregunto porque usted me indica que han desarrollado distintas iniciativas en distintos lugares o escenarios para acercarse y llevar la docencia que corresponde en esta dirección, pero han logrado calar en ciertos grupos. Me gustaría identificar cuáles son los grupos a los que ustedes tienen mayor acceso y de qué manera podemos redireccionar la elección de un ciudadano para las próximas elecciones y que sea importante para ellos el tema de la transparencia y cero corrupción realmente. Bueno, haces la gran pregunta, porque nosotros como una organización no gubernamental, pequeña además, sé que hacemos mucha bulla y parece que somos muchos, pero somos pocos, con recursos muy limitados, tenemos el acceso, hoy día con las redes sociales además, podemos tener quizás un mayor acceso a un Panamá que tiene 2/3 de su población conectado al Internet, pero no necesariamente toda la población panameña ni está en el Internet ni está en las redes sociales. Eso, por ejemplo, es una de esas cosas que parecen, es como hay una expresión criminológica que se llama foliado, que significa cuando varios criminales comparten una locura. Em, y yo creo que a nosotros nos pasa un poco ese foliado con el tema de las redes sociales. Twitter, por ejemplo, tiene una penetración en Panamá alrededor del 10% en tiempos, en ciclos no electorales. En el ciclo electoral, en las últimas 2 elecciones ha subido. Sube a 12%, 13%, 14%. La red que más penetración sigue teniendo en Panamá es Facebook, seguida muy cercanamente de Instagram. Y Panamá tiene además en Panamá tiene una sorprendente penetración Pinterest. No he visto los números de TikTok y creo que no están allá afuera porque como el dueño de TikTok creo que no comparte las penetraciones en los países de la red. La realidad es que llegarle al ciudadano promedio con lo que sería la palabra que tú usas es docencia, no es fácil en ningún sentido, especialmente en un país como el nuestro, que la educación ha mermado digamos, la disposición y capacidad de lo que ya sabemos que es la comprensión lectora o la comprensión del fondo de los asuntos. Pero habiendo dicho eso, tú puedes hablar con cualquier panameño en la calle y ese panameño va a saber lo que la falta de transparencia le hace, aunque no conozca la palabra transparencia. Tú vas a hablar con un panameño en la calle y tú puedes saber, especialmente en las comunidades que no están recibiendo las ayudas o en las comunidades que se han visto afectadas por este uso discrecional, politiquero de los fondos de la descentralización paralela, por ejemplo, comunidades donde tú puedes ver el número en la investigación periodística que a esa comunidad le tocaron 14 millones de dólares y tú vas a la calle de la comunidad y ahí no se ve pero ni un real de uso en el bien común. Esas personas están claras de una u otra manera lo que les hace. Lo que no queda claro es cómo el panameño articula su voz. Porque yo creo que este problema de la educación también tiene un impacto en la realidad del día a día.
Somos uno de los países con menor articulación comunitaria social. Somos uno de los países donde la gente menos se organiza. Creo que eso está comenzando a cambiar. Pero hay países, nuestros países vecinos, izquierda y derecha, Costa Rica y Colombia, son países donde la gente se organiza para poder reivindicar sus necesidades puntuales en comunidades, en sociedades, en grupos. Entonces, creo que es una responsabilidad colectiva de quienes entendemos lo que estos fenómenos nos hacen para poder transmitirlo a quienes lo viven. Bueno, todos lo vivimos, pero es la gran pregunta. Y aquí, nuevamente, regreso a la pregunta originaria, ¿cómo saber quién me está en su propuesta prometiéndome que o diciéndome algo que puede generar el cambio? Aquel candidato que de verdad se pare y firme y diga, yo voy a respetar las libertades fundamentales, comenzando por la libertad de prensa y la libertad de expresión. Porque, ¿qué pasa? Para poder tener transparencia, para poder luchar contra la corrupción, la libertad de prensa, la libertad de expresión es esencial. Porque la libertad de prensa o la libertad de expresión en general y la libre prensa en particular, dentro de lo que es la libertad de prensa, que también incluye el acceso a la información pública, es uno de esos derechos que ayuda a defender los otros derechos. Entonces, tú le puedes preguntar a una persona, oye, tú quieres poder expresar lo que tú piensas, tú quieres poder leer lo que pasó en realidad, y la persona te va a decir que sí. No necesariamente va a saber que en eso consiste, que ese es un aliado esencial a la transparencia. Así que espero poder haber contestado tu pregunta. Pero, Olga, ¿sabes? No hay respuesta específica. ¿Sabes qué pasa? En el tema de la libertad de expresión, y te lo digo por los años que tengo de estar en esto, es que hay diferentes modelos de presidentes y de gobiernos. El gobierno que el propio presidente llama para censurar, están los gobiernos donde los presidentes no llaman para censurar, pero te bloquean la pauta publicitaria del Estado al medio de comunicación que cuestiona y que critica, y no se le da pauta publicitaria, se le da a aquel que aplaude y que esconde y que no dice las cosas. Claro, o compra al revés. Y mira, tú sabes que en el índice de Freedom of the Press, Panamá ha ido bajando. En el último índice bajamos un punto. Y uno de los temas que se estudian en ese índice internacional es el uso de la propaganda gubernamental pagada. Y ese es uno de esos modelos que hemos visto, efectivamente. Pero, por ejemplo, en Panamá tenemos un grave problema de hostigamiento judicial, de la persecución de periodistas y activistas y medios a través del abuso del sistema judicial para callarlos. Es decir, hay distintas formas. Digo, tenemos un México, tenemos una Rusia, donde se matan activistas y periodistas todos los días, pero también tenemos países como el nuestro, donde no tenemos esos hechos de sangre, pero sí tenemos hostigamientos que generan ese sesgo en la capacidad de comunicar, que luego deriva en, nuevamente, la pregunta de Liz, y ahí se me fue la onda, que tú decías, el fanatismo y las decisiones emotivas. Lo que pasa es que en el tema político es casi como el sexo y el dinero. Esa es una de esas áreas del quehacer humano donde la emoción es una de los que comanda la actuación. Y tenemos muy cercanos ejemplos recientes de cómo se aprendió a través del algoritmo que desarrolló Cambridge Analytica con información privada de las personas que Facebook le vendió ilegalmente para poder explotar el sentimiento de miedo o el sentimiento de ira hacia unos candidatos o hacia propuestas políticas. Entonces, nosotros como personas que vamos a votar, desde la fundación, por ejemplo, tú me preguntabas, a ver, ¿cómo tratas de llegar? Estamos tratando de llegar con 2 programas que tenemos. Uno de voto informado para jóvenes, en el cual tenemos una plataforma en línea que invito a las personas que nos están escuchando, que tengan jóvenes en su vida, o a los jóvenes que nos estén escuchando a entrar. Nuestra plataforma es libertadciudadana.org.
y ahí van a ver el icono de Voto Joven Informado. Tenemos una academia que se llama Academia Transparencia, donde tenemos dos recursos para que los jóvenes puedan formar su criterio para votar. Uno es Defensa de la Democracia, que es un módulo de estudio que se hace que es asincrónico y se hace en los tiempos que el joven quiera, en aproximadamente 2 semanas, o en menos, dependiendo, porque si es uno de esos niños nocturnos que hace cosas entre 12 de la noche y las 5 de la mañana, se lo va a hacer así. Y tenemos un segundo módulo de lucha contra la desinformación política. Entonces, ahí estamos formando jóvenes de forma gratuita. Estamos tratando de hacerlo lo más masivo que podemos en ese círculo, porque lo que estamos diciéndole a cada joven es, tú como joven vas a ser formador de jóvenes, para poder en tu comunidad replicar, comenzar a desarrollar un criterio que pueda ayudar a votar sin ese fanatismo y sin esa emoción negativa, por un lado. Y por otro lado, tenemos un proyecto que se llama Ojo al Puesto, que es otra plataforma que se llama ojoalpuesto.org, donde estamos publicando los perfiles de los candidatos presidenciales, dando información objetiva para poder que la persona, juzgando los antecedentes y la trayectoria de la persona con hechos, no con eslogans o con ritmos de reggaetón o con mecanismos clientelares, pueda desarrollar una idea de por quién va a votar de acuerdo a sus ideales políticos. Entonces, es un tema donde todos tenemos que poner de nuestra parte. Y en ese sentido, Álvaro, yo estoy muy contenta porque en esta elección estoy viendo múltiples iniciativas en línea de distintos grupos que no obedecen a intereses partidarios, generando ese tipo de información. Está la plataforma Praxis, que está generando perfiles a candidatos también y preguntas específicas. Está nuestra organización hermana Espacio Cívico, que también está generando información sobre los diputados y candidatos a diputados. Está la propia Sal de las Redes, la organización de jóvenes que movió toda la... que tuvo un gran efecto catalizador porque creo que es un fenómeno que no se le puede adjudicar a una sola iniciativa. En el momento de la protesta contra el contrato minero, ellos han generado una iniciativa que se llama 4 millones, somos más los que queremos Panamá, donde también van a estar resolviendo y aportando conocimiento y narrativa opuesta a la desinformación política. Tenemos 2 grupos más que están montando sus iniciativas, que no sé si ya están arriba, pero hay una los medios están generando plataformas de información. Hay mucha información que la ciudadanía puede tratar de acceder más allá de las, digamos, de las propuestas partidarias, tomando en cuenta que, por supuesto, los candidatos y los partidos políticos siguen siendo un elemento esencial a las democracias, pero la información en esta era digital es esencial para que el votante pueda tomar una decisión con cierto sentido crítico. Bien. Especialmente, por supuesto, desde nuestro punto de vista, hacia aquellos candidatos que realmente tengan propuestas que puedan mejorar el entorno de la democracia, no solamente con la transparencia y la lucha contra la corrupción, sino con el respeto al Estado de Derecho, a la Constitución y las libertades fundamentales. Bien, ya tenemos en sala al abogado José Alberto Álvarez, pero quiero cerrar con Olga, y esta es una pregunta que le estoy haciendo a todos nuestros invitados. Lo que escuché del candidato a vicepresidente y abogado también y exministro de Relaciones Exteriores y de Seguridad, José Raúl Mulino, voy a ayudar a Ricardo Martinelli, gústele, si te gusta bien y si no les gusta también, si llego a ser presidente de la República, a un hombre que está condenado a 128 meses de cárcel por un delito común, que es el delito de blanqueo de capitales. ¿Qué piensa usted al respecto, brevemente, Olga de Ovaldía? Bueno, que el señor Mulino nos ha hecho el favor a todos de revelarse tal cual es.
porque en esa frase, y yo por supuesto lo he estado siguiendo, imposible no estar siguiendo todo el drama grave y afectación terrible que le causa al proceso electoral estas maniobras del expresidente Martinelli, que yo no calificaría de travesuras, como dijo el profesor Bernal. Yo las calificaría de, bueno, prefiero no calificarlas, pero el señor Mulino nos ha hecho un gran favor. Primero, se ha revelado como la persona autoritaria y que no respeta el Estado de Derecho ni la Constitución, o no tiene intención de respetar el Estado de Derecho y la Constitución, que deja claramente en blanco y negro que los delitos comunes no son objeto de los indultos presidenciales, que pasar por encima de la ley y pasar por encima del sistema de justicia, de los contrapesos, del diseño democrático que tiene nuestra Constitución con tres poderes. Nosotros, tú sabes muy bien, Álvaro, que hemos hecho toda clase de estudios, incluyendo el último que hicimos acerca del rol de la Asamblea Nacional en su rol como ente fiscalizador y de contrapeso que le da la Constitución. Y lo mínimo que uno le puede pedir a un candidato presidencial en su campaña es que por lo menos tenga presente jugar con las reglas del juego. Creo que en esa declaración, que obviamente incluye una dosis de arrogancia, una dosis de ceguera en cuanto a la realidad constitucional y política, y que solamente está respondiendo a ese discurso populista, y que también es una característica de lo que él, como ministro de Seguridad, hizo con el presidente Martinelli en su administración. No olvidemos que en esa administración es que se cambia la ley, y el Consejo de Seguridad, que tenía una composición como tiene en todos los países desarrollados o que tengan un mínimo Estado de Derecho, que tenía un representante de la ley, porque tenía un representante del Ministerio Público, que además está llamado a proteger al ciudadano de alguna manera porque va a tener el respeto de la ley. Tenía un miembro del otro poder, tienes el ministro de Seguridad, tenías al presidente y tenías a quienes representan los estamentos de seguridad. En esa administración se cambió la ley y el Consejo de Seguridad se convirtió en una dupleta, el presidente y el ministro, sin ningún representante de la ley. Es ese Consejo de Seguridad también que pasaron las cosas que luego supimos que pasaron, entre ellas, que no se menciona hoy día, pero no se puede dejar de mencionar, es el espionaje doméstico a los enemigos políticos y a los activistas pro democracia en este país. Entonces estamos hablando de una persona que fue de una u otra manera parte de la administración pública, de una administración que se caracterizó precisamente por, no, por crear un descenso formal del Estado de Derecho. Creo que nos ha hecho un favor a todos, ha puesto su carta sobre la mesa, y creo que tenemos que creerle a la gente cuando nos dice quiénes son. Eso que él acaba de decir nos dice quién es, y creo que sería muy sano para todos los votantes creerle. Él ya dijo quién es, vamos a creerle, tomémosle la palabra. Quien él está diciendo que es una persona que no tiene intención de respetar la ley ni la Constitución. Gracias, Olga de Ovaldía, de la Fundación Libertad Ciudadana, capítulo de Panamá de Transparencia Internacional. Ahora sí lo dije bien. Así que muchas gracias, seguimos en contacto. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Le damos